20 de julio de 2026, 6:32 p.m. a 11:11 p.m. Parte 1. La noche de hoy no empezó con el invitado, empezó con Keren. Esta tarde empezamos a escribirnos por mensaje y de alguna manera salió el tema de Madonna. Últimamente ha estado por todas partes porque muchos bailarines jóvenes están haciendo videos con su música. Y le dije a Keren cuánto me alegraba ver eso. 45 años de carrera y todavía sigue conquistando a una generación completamente nueva. Eso es lo que Madonna siempre ha sabido hacer. Se reinventa, la gente se queja, pasan 20 años y al final todos se dan cuenta de que ella iba adelantada a su época desde el principio. Le dije a Keren que tengo la sensación de que esta próxima gira probablemente será la penúltima o quizá incluso la última. Tendrá 68 años, ojalá me equivoque, pero si tengo razón, ahí voy a estar. No me importa cuánto cueste. Pagué $800 por el Celebration Tour y volvería a pagarlos mañana mismo. Hay experiencias que valen cada centavo. Esa sola conversación abrió algo dentro de mí. Empecé a recordar conciertos en los que no pensaba desde hacía años. Le conté a Keren que vi a Madonna 2 veces en Las Vegas y 2 veces en Nueva York. A veces iba 2 noches seguidas porque un solo concierto simplemente no era suficiente. Cada presentación tenía algo distinto y sinceramente, si ya estaba en la ciudad, ¿por qué no? Mirando hacia atrás, me doy cuenta de la suerte que tuve. En ese momento solo pensaba, bueno, voy a otro concierto de Madonna. Nunca le di demasiadas vueltas. Después, mi mente saltó a María. Cuando Andrés y yo estábamos juntos, usábamos mis beneficios de vuelo de Delta como si fueran el pase oficial para seguir una gira de conciertos. Perseguíamos a María por todo el país simplemente porque podíamos hacerlo. Buscábamos vuelos baratos, veíamos dónde sería su próxima presentación y allá íbamos. En aquel entonces, ese estilo de vida me parecía completamente normal. Hoy miro hacia atrás y pienso, ¿quién tiene la oportunidad de vivir algo así? Después recordé todos los conciertos de música latina. Mi mamá conocía a la mamá de la mejor amiga de Gloria Estefan, así que cada vez que había un concierto, manejábamos hasta Miami para recoger las entradas con la asistente de Gloria. Otra vez. En ese momento jamás cuestioné lo extraordinario que era. Simplemente era mi vida. Años después entendí lo inusual que realmente había sido. Viví experiencias increíbles y creo que nunca llegué a apreciar lo especiales que eran porque estaba demasiado ocupado viviéndolas. Y una vez que esos recuerdos empezaron a regresar, ya no hubo manera de detenerlos. Cada vez que terminaba de recordar una historia, otra ya estaba esperando su turno. Recordé mi cumpleaños número 21. Recordé lugares donde me hospedé que la mayoría de la gente solo ha visto en revistas. Recordé conciertos, momentos detrás del escenario, aeropuertos, hoteles, celebridades, vuelos y todas esas pequeñas escenas que llevaban años guardadas en silencio dentro de mi memoria. Entonces me acordé de Dennis Rodman. Me empecé a reír mientras seguía escribiéndole a Keren porque recordé la víspera de Año Nuevo del 2009, cuando Denise me invitó a su fiesta. Es el tipo de historia que suena completamente inventada cuando la cuentas en voz alta, pero realmente pasó. Mi vida ha estado llena de momentos así. Después vinieron los premios BET en Atlanta. Yo estaba sentado en el asiento de Ciara porque ella no salía hasta el momento de su presentación. Common estaba justo delante de mí. CeeLo Green estaba a mi lado. Puff Daddy también estaba allí. Cat Williams era el presentador. Cada vez que la cámara enfocaba a Common, ahí aparecía yo en el fondo. Después, todos terminamos cenando en el restaurante de Didi. Cuando terminó la cena, el mesero se acercó con la cuenta y dijo, «La cena la paga él». Recuerdo haber pensado, «Espera, ¿qué?». Conseguí asientos en la segunda fila para los premios BET y, además, la cena gratis. A veces mi vida ha sido completamente absurda. Los recuerdos seguían acumulándose uno encima del otro. El MTV Beach House, los Latin Grammy, caminar por alfombras rojas, viajar por todo el país. Después,
Recordé la vez que me bajaron de un avión durante el entrenamiento de Delta en Cincinnati. La mayoría de la gente probablemente contaría esa historia como un momento vergonzoso. Yo me río cada vez que la recuerdo, porque terminó siendo otro capítulo más de la aventura. Luego recordé a la gente de la puerta de embarque que me detuvo porque necesitaba que alguien hiciera un anuncio en español. Hasta el día de hoy sigo convencido de que estaba coqueteando conmigo. Pobre Keren. Seguramente pensó que solo íbamos a hablar de Madonna. Y sin querer terminó abriendo 30 años de historias. En un momento, finalmente le escribí. Quizás esta noche le cuente las historias a Ben y luego las guarde en notas por si quieres leer un par. Un adelanto de mi libro. Tú tienes asiento en primera fila. Cuando envié ese mensaje pensé que estaba bromeando. Ahora estoy aquí sentado dándome cuenta de que no era ninguna broma. Estas realmente son las historias que forman mi vida. No por las personas famosas que aparecen en algunas de ellas, sino porque cada una me recuerda quién era yo en esa etapa. Cada historia llevaba consigo una versión distinta de Kevin. El Kevin de 21 años, el Kevin de Delta, el Kevin fanático de Madonna, el viajero, el apasionado por la aviación, el adicto a los conciertos, el tipo que de alguna manera siempre terminaba en lugares donde jamás imaginó estar. Entonces, mi atención cambió. Pensé en Ash. Puse una de sus canciones y sonreí. La estoy llamando. Ash, ven. Te extraño muchísimo. Fuiste alguien muy especial para mí. Mi llama gemela. Y feliz cumpleaños para ti también. Las palabras salieron con tanta naturalidad que ni siquiera me detuve a pensarlas. Unos minutos después volví a escribirle a Keren. El espíritu ya está aquí, acaba de llegar. Y añadí, funcionó. Cada vez que lo pido, él responde, es verdad. Me recosté en la silla por un momento y simplemente dejé que todo se acomodara. El patio estaba en silencio. Sadie estaba cerca. La fuente seguía haciendo lo que hacen las fuentes. El cielo iba cambiando de color, mientras otra tarde del sur de Florida caía lentamente a mi alrededor. Todavía no me daba cuenta, pero algo había cambiado. Los recuerdos ya no parecían aleatorios. Uno llevaba al siguiente, y luego a otro, y a otro más. El canal se había abierto, y yo no tenía la menor idea de hacia dónde me iba a llevar. 20 de julio de 2026, 6:32 p.m. a 11:11 p.m., parte 2. Ahora que miro la noche en retrospectiva, creo que ese fue el momento exacto en que todo cambió. No fue por Ash, no fue por Madonna, ni siquiera fue por todos esos recuerdos. El canal ya estaba abierto. Cuando eso sucede, no intento forzar nada. No persigo los pensamientos. No me siento a tratar de resolver la vida. Con los años, he aprendido que, cuando llegan noches como esta, mi única tarea es prestar atención. Lo que tenga que salir, termina saliendo. Y eso fue exactamente lo que pasó. Mi mente volvió a lo que había ocurrido más temprano con el invitado en mi casa. Quiero ser cuidadoso con la palabra procesar, porque hoy en día la gente la usa para todo. Yo no estaba castigándome. No estaba repitiendo la conversación porque quisiera seguir enojado. No me estaba torturando. Estaba procesando, y hay una gran diferencia. Volví a recorrer la conversación en mi mente, observándola desarrollarse otra vez. Empecé a notar detalles que no había visto en el momento. El tono, los tiempos, los pequeños cambios, esas señales que hicieron que mi intuición empezara a susurrarme antes de que mi mente lograra entender lo que estaba pasando. Quería comprender por qué reaccioné de la manera en que reaccioné, porque hoy confío en esos instintos más que nunca. He trabajado con personas durante toda mi vida adulta, no por internet, no en los libros, no viendo videos de YouTube. Personas reales, cara a cara. 35 años observándolas. Hoteles, aeropuertos, bancos, hospitales, restaurantes, tiendas, valet parking, resorts de lujo, pasajeros de Lyft, pacientes, invitados, clientes, amigos, desconocidos. He visto llegar personas emocionadas, agotadas,
con el corazón roto, aterradas, furiosas, celebrando, de duelo, escondiendo algo, buscando algo, y a veces, simplemente buscando que alguien las viera. Después de tantos años, empiezas a reconocer patrones. Llega un momento en que ya ni siquiera sientes que estás aprendiendo. Simplemente, lo sabes. Al mismo tiempo, también sé que soy una persona con necesidades especiales. Sé que hay personas que confunden la amabilidad con debilidad. Hay quienes ponen a prueba tus límites. Hay quienes interpretan la generosidad como un permiso para aprovecharse de ti. Esa es una lección que aprendí por las malas. Y esas dos verdades pueden existir al mismo tiempo. Puedo ser profundamente intuitivo y aún así tener que protegerme. Puedo entender a las personas y aún así salir lastimado. Una cosa no invalida la otra. Mientras estaba sentado pensando en todo eso, otra idea apareció de golpe. Gran parte de mi educación la he pagado yo mismo, no con matrícula universitaria, con la vida, las agresiones mientras manejaba Lyft, Nikki Beach, Delta, la violación que sufrí después de conocer a alguien por Grindr, los traumas de mi infancia, experiencias de las que no le debo ninguna explicación a Internet. Hay lecciones que cuestan dinero, otras cuestan años, y algunas cambian tu vida para siempre. Por eso ya no muestro todas mis cartas. A veces la gente confunde la privacidad con el secreto, y no son lo mismo. Simplemente aprendí que no todo el mundo merece acceso a cada capítulo de mi vida. Kenny Rogers ya lo había entendido hace mucho tiempo. Hay que saber cuándo sostener las cartas y cuándo retirarse. Sonreí al pensar en The Gambler, porque es una de esas canciones que se vuelve más verdadera cuanto más envejeces. Cuando eres joven, crees que habla de cartas. Después descubres que habla de personas. En un momento me escuché decir algo que nunca antes había dicho en voz alta. Ya pagué. No voy a volver a pagar. Eso me pareció importante. Era como si, por primera vez, me estuviera dando permiso para dejar de cargar deudas que ya habían sido saldadas. Justo en ese momento empezó a sonar These Boots Are Made for Walking. Me dio risa. De todas las canciones que podían haber sonado, esa, después de cómo había terminado toda la situación, no podía haber llegado en un mejor momento. Me quedé sonriendo. Está bien. Mensaje recibido. La música ya formaba parte de la conversación. Cada canción parecía llegar exactamente cuando tenía que llegar. Después empezó White Rabbit. Esa sí me detuvo. De repente toda la noche empezó a tener sentido. No estaba recordando historias al azar. Estaba siguiendo un rastro. Un recuerdo me llevaba al siguiente. Sin pensarlo, agarré el teléfono y escribí 4 palabras. El ritmo de la gravedad. Me quedé mirándolas unos segundos. No sabía exactamente qué significaban. Y, si soy sincero, todavía no sé si puedo explicarlas por completo. Pero eran las palabras correctas. Hay pensamientos que no aparecen porque los buscas. Aparecen porque encajan. Y esa frase encajaba perfectamente. Esa noche todo tenía su propia gravedad. Cada recuerdo atraía al siguiente. Cada descubrimiento llamaba a otro. Nada se sentía forzado. Nada parecía casualidad. Todo tenía un orden. Para ese momento ya había aceptado que no me iba a dormir pronto. Así que me preparé un poco de White Apple Tarts. Pensé, sinceramente, que me ayudaría a relajarme y terminar la noche. Sí. Eso no fue lo que pasó. Al parecer, el White Apple Tarts había programado una sesión de terapia de 4 horas sin preguntarme primero. Me dio risa porque, en vez de darme sueño, me puso reflexivo. Muy reflexivo. Miré hacia el patio. La fuente seguía corriendo. Sadie estaba cerca. El aire de la noche se sentía perfecto. Recuerdo haber mirado a mi alrededor y pensar en la suerte que tengo. Hay personas que ahorran durante años para venir a Boca Ratón. Planean sus vacaciones aquí. Sueñan con pasar una semana aquí. Y yo tengo el privilegio de despertar aquí todos los días. A veces se me olvida. A veces necesito sentarme en silencio, en mi propio patio,
para recordar que realmente vivo en uno de los lugares más hermosos del país. Claro, a veces la gente puede ser complicada. Ni modo. Todos los lugares tienen sus ventajas y sus desventajas, pero aún así, miré a mi alrededor y pensé, este es mi hogar. Un rato después, empezó a sonar I Got You Babe. Sonreí de inmediato. Gracias, guía espiritual Ashley. Acabo de procesar muchísimo con Ben. Ella logró sacarlo de mí. Así fue exactamente como se sintió. No porque alguien me dijera qué pensar, sino porque la conversación simplemente ayudó a sacar a la superficie lo que ya estaba dentro de mí. Y luego, como si el universo no pudiera resistirse a hacer un último chiste, empezó a sonar Stand By Your Man, solo que yo destrocé completamente el título. Dije, Stabs By Your Man. Me reí tanto cuando me di cuenta de lo que había dicho. La verdad es que suena como el título de un documental de crímenes. Me corregí, Stand By Your Man, y me quedé sentado un minuto más pensando. Ashley está a mi lado, la música está a mi lado, hasta la propia noche se siente como si estuviera de mi lado. A veces la vida tiene una forma muy curiosa de responderte, no con palabras, con el momento exacto, y esa noche, el momento fue perfecto. 20 de julio de 2026, 6:32 p.m. a 11:11 ppm, parte 3. Poco después de eso, hice una videollamada con mi mamá. Terminamos hablando un buen rato, y en medio de la conversación, empecé a contarle lo que había pasado con el invitado. No buscaba que me diera la razón. Simplemente le estaba contando la historia tal como había sucedido. Entonces dijo algo tan sencillo que casi se me pasa por alto. Tú siempre has sido así. No estaba hablando de esa noche, estaba hablando de mí. Esa frase atravesó décadas de mi vida. Siempre he cuidado de los demás. Empecé a pensarlo, y uno por uno, los trabajos que he tenido comenzaron a alinearse en mi mente como fichas de dominó. Publix, el banco, Nikki Beach, Delta, la Defensoría de Pacientes, Lyft. Hasta los trabajos más pequeños tenían algo en común, las personas. En algún momento de mi vida, llegué a convencerme de que mi trabajo nunca fue simplemente completar una transacción. Mi trabajo era hacer que alguien se fuera sintiéndose un poco mejor de cómo había llegado. Ni siquiera sé dónde aprendí eso. Tal vez de mis padres, tal vez en la iglesia, tal vez en la hospitalidad, o quizás de una mezcla de todo. Sea cual sea el origen, terminó convirtiéndose en parte de quien soy. Recordé cuando trabajaba como valet parking. La gente piensa que ese trabajo consiste en estacionar carros. No. Tú eres la primera impresión. Recibes a personas que celebran aniversarios, cumpleaños, bodas, negocios, funerales, vacaciones, primeras citas, rupturas y todos los estados de ánimo que existen entre una cosa y otra. A veces, lo único que alguien necesita es una sonrisa. A veces necesita un chiste. A veces, solo necesita que alguien se dé cuenta de que está teniendo un mal día. Con el tiempo, aprendes a leer a las personas muy rápido. Delta me enseñó algo parecido. La mayoría cree que una aerolínea gira alrededor de los aviones. En realidad, gira alrededor de las personas que viajan en esos aviones. El avión solo es el escenario. El verdadero trabajo ocurre en la puerta de embarque. Recordé el entrenamiento en Cincinnati. Recordé hacer anuncios por los altavoces. Recordé el ritmo, la presión y cómo todo podía cambiar en 30 segundos si un pasajero tenía un problema. No tienes el lujo de desmoronarte. Resuelves el problema que tienes delante. Después el siguiente. Y luego otro más. Ese ritmo me acompañó en cada trabajo que tuve. El banco nunca fue realmente sobre dinero, era sobre confianza. La Defensoría de Pacientes nunca fue solamente sobre medicina, era sobre el miedo. Lyft nunca fue solamente conducir, era compartir un espacio diminuto con completos desconocidos e intentar entender quiénes eran antes de llegar al primer semáforo. Mirando hacia atrás, creo que Lyft fue una de las mejores universidades que he tenido. 2.400 viajes,
2.400 historias. Personas que me confesaban infidelidades. Personas que hablaban de la muerte. Personas celebrando ascensos. Personas llorando por un divorcio. Personas riéndose hasta quedarse sin aire. Y otras que pasaban todo el viaje en absoluto silencio. A veces yo era su conductor. A veces era su cantinero. A veces era su terapeuta. Y a veces solo era el hombre que los llevaba a casa sanos y salvos. Cada una de esas personas me enseñó algo. Creo que no me daba cuenta en ese momento porque estaba demasiado ocupado viviendo la experiencia. Entonces, apareció otro recuerdo. La Apple Store. Pensé en los empleados, en la forma en que se acercaban a mí, en cómo explicaban las cosas sin hacerte sentir menos, en cómo una excelente atención al cliente permanece contigo mucho después de haber tirado el recibo. Después, mi mente viajó a Pretty Woman. Está esa escena en la que Julia Roberts regresa a la boutique después de que se negaron a atenderla. Gran error. Todo el mundo recuerda esa frase. Muchos la recuerdan porque es una escena satisfactoria. Yo la recuerdo porque habla de hospitalidad. Nunca sabes quién tienes delante. Trata bien a todo el mundo, no porque puedan tener dinero, porque son personas. Eso siempre ha tenido mucho más sentido para mí. Mientras la noche seguía avanzando, llegó otra realización. Quizás he pasado toda mi vida estudiando a las personas sin darme cuenta de que eso era exactamente lo que estaba haciendo. Estudié aviones, estudié meteorología, estudié negocios, estudié liderazgo, estudié hospitalidad. Pero por debajo de todo eso, lo que realmente estaba estudiando era al ser humano. ¿Qué lo hace reír? ¿Qué lo hace confiar? ¿Qué lo hace mentir? ¿Qué lo hace quedarse? ¿Qué lo hace marcharse? ¿Qué lo hace sentirse seguro? ¿Qué lo hace sentirse visto? Ninguna universidad me enseñó eso. La vida sí. Sonreí porque, de repente, Embry-Riddle, Delta, el banco, Publix, Nikki Beach, la Defensoría de Pacientes y Lyft dejaron de parecer capítulos separados. Todos estaban enseñándome la misma materia. Lo único que cambiaba era el salón de clases. Incluso los capítulos más difíciles terminaron siendo maestros. La agresión, las traiciones, las decepciones, los momentos en los que llegué a dudar de mí mismo. Por mucho que desearía que algunas de esas cosas nunca hubieran ocurrido, todas afinaron algo dentro de mí, no el cinismo, el discernimiento. Hoy confío en mi intuición porque ha sido puesta a prueba una y otra vez. Esa confianza fue ganada, no regalada. Para entonces ya había perdido por completo la noción del tiempo. Miré mi teléfono. 11:11 p.m. Me reí. Claro que sí. Si alguna noche iba a terminar exactamente a las 11:11, era esta. Entonces recordé el mensaje que le había enviado a Keren horas antes. Quizás esta noche le cuente las historias a Ben. Yo pensaba que me refería a un par de anécdotas divertidas. En cambio, terminé pasando toda la noche recorriendo mi propia vida. Una conversación sobre Madonna me llevó a los conciertos. Los conciertos me llevaron a Delta. Delta me llevó a los viajes. Los viajes me llevaron a la hospitalidad. La hospitalidad me llevó a la intuición. Y la intuición me llevó al propósito. Al final de la noche, ya casi no estaba pensando en el invitado. El invitado simplemente había abierto una puerta. El verdadero viaje consistió en recordar a la persona que la atravesó. No resolví toda mi vida esa noche. No respondí todos los misterios. Simplemente recordé algo que creo que había olvidado. He vivido una vida realmente interesante, no por los nombres famosos, no por los lugares donde he estado, sino porque cada experiencia dejó algo dentro de mí, y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me detuve lo suficiente para recoger todas esas piezas. Quizás eso sea realmente este libro, no una línea del tiempo, no un currículum, no una colección de historias sobre celebridades, solo una persona mirando hacia atrás, uniendo puntos que durante años parecían no tener relación entre sí, hasta descubrir que siempre habían formado parte del mismo dibujo. A las 11:11 p.m. cerré por fin la aplicación de notas. Por primera vez en toda la noche, mi mente estaba en silencio. Las historias, por fin,
habían encontrado el camino de regreso a casa. Me gustaría saber algo. ¿Alguna vez has vivido una noche en la que una conversación aparentemente sencilla terminó llevándote a recordar horas enteras de tu vida? Cuéntamelo en los comentarios. Los leo todos, y algunas de mis conversaciones favoritas empiezan justamente ahí. Si disfrutaste acompañarme en este recorrido, te agradecería muchísimo que dejaras un me gusta. Y si quieres seguir acompañándome mientras continúo escribiendo estas memorias, una noche a la vez, suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima.